la clase. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, entonces. A ver, voy a compartir mi pantalla para poder comenzar. Ah, portal de obtención de ayuda. Mm, Uno podría pensar que tal vez no es tan necesario en algunos casos, pero he encontrado dentro del portal de ayuda que hay diferentes formas en las cuales uno puede seguir aprendiendo acerca del poder que tiene el SPSS Statistics para poder darnos mayor orientación sobre qué tipo de análisis vamos a realizar y también el grado de automatización que podemos llegar a conseguir con la ayuda de este potente software. Entre otros detalles adicionales que vamos a ver en la clase el día de hoy. Lo que vamos a ver el día de hoy, cómo acceder a este portal de obtención de ayuda de SPSS, su estructura y la forma en la cual está ensamblada toda esta maquinaria de ayuda, ¿no? Ayuda y tutorial, estudios de casos, asesor estadístico, referencia, ayuda según contexto. Vamos a visualizar algunos ejemplos en los cuales van a participar. Y para ello también les pido que por favor vayan descargando el archivo en formato CSV que se les ha compartido por los diferentes medios. Um, y bueno, al final también podemos hacer algún recordatorio de lo que vimos ayer sobre los tipos de variables, sus escalas de medición, etcétera. Si es que hay algún detalle adicional o alguna pregunta adicional respecto a este tema. Entonces, de forma sencilla, ¿cómo iniciamos? A ver, ¿cómo accedemos a este portal de ayuda? Hay diferentes formas de acceder al portal de ayuda. Una forma simple es entrar al editor de datos, como ya conocemos. Nos vamos hasta el último desplegable donde dice ayuda y escogemos solamente la primera opción donde dice temas. Luego de temas nos va a llevar a, a este portal. Y en este portal vamos a tener como título obtención de ayuda. ¿Ok? En este portal de obtención de ayuda podemos ver la estructura justamente de este portal de ayuda, que básicamente se compone de modo sencillo, podríamos decir, de lo que viene a ser la referencia, el tutorial, el estudio de casos y el asesor estadístico. ¿Para qué es? Luis, pero Omar, disculpa, estimados. Sí, Estimado Luis, por favor, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Luis, no sé si nos escuchas. Luis, en todo caso, a mí no me permite para apagar el sí, micrófono. ya, no hay Ya, inconveniente, listo, está gracias. muteado. Muy bien, gracias. Sí. Entonces, la referencia nos ayuda, por ejemplo, a aprender a codificar, a utilizar mejor la sintaxis del SPSS. Mm, a ver, ¿qué puede llegar a realizar con esto? A ver, vamos a verlo en detalle en unos minutos. El tutorial nos va a dar instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar muchas de las características básicas del SPSS. Por ejemplo, cómo hacer un análisis de frecuencias, cómo editar un gráfico o una tabla, cómo particionar un archivo. Y los estudios de casos, por otro lado, ya nos dan ejemplos más prácticos sobre cómo realizar análisis estadístico. Eh, Aquí ya se hace, por ejemplo, un trabajo previo con los datos, que puede ser ordenarlos o particionarlos de un modo adecuado para, en un paso posterior, realizar un análisis que puede ser
una comparación de medias, un análisis de varianza, eh, una estimación de algún parámetro de interés, por ejemplo. Y el asesor estadístico nos va a guiar durante el proceso de búsqueda del procedimiento que desea utilizar. El asesor estadístico, por otro lado, nos hace distintas preguntas en función de qué es lo que deseamos hacer. Eh, Seleccionar casos puede ser un tipo de análisis, o deseamos seleccionar variables. Si deseamos seleccionar casos, pues nos va a preguntar, ¿con qué variables cuentas? ¿Con variables numéricas o con variables de tipo categórico? Y de acuerdo a eso, y también a la cantidad de datos, a la muestra, el tamaño de la muestra, es que nos va a orientar específicamente hacia alguna técnica. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que tiene el asesor estadístico respecto del estudio de casos, del tutorial y de la referencia. Continuemos entonces. Vamos a, dentro del portal de obtención de ayuda, inicialmente les pediría que todavía no abramos el SPSS. En unos minutos lo vamos a abrir juntos y vamos a explorar esto que estamos comentando ahora. Si uno, por ejemplo, hace un clic en referencia, vamos a obtener lo siguiente. Una introducción a una guía de sintaxis de comando. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos varias de los comandos que nos permiten, por ejemplo, hacer lectura de archivos con get, hacer importación también de archivos con import, combinar múltiples archivos para poder trabajarlos, add files, cuando estamos tomando datos de distintas fuentes. O, por ejemplo, el famoso update, que es utilizado también en otros lenguajes de programación, como el SQL, por ejemplo, que es un lenguaje para manejar bases de datos propiamente. Y con update podemos reemplazar valores en un archivo primario con valores actualizados. Puede ocurrir que estemos trabajando con alguna base de datos que tenga que ver con transacciones, por ejemplo, comerciales, o con una base de datos de pacientes que se actualiza también constantemente. Entonces, update, en este caso, nos podría ayudar a actualizar nuestra base de datos, por ejemplo. ¿Qué más? Con getData podemos hacer lectura de archivos de datos. Y podemos leer también archivos de diferente fuente, ¿no? Como es los archivos producidos por el software SAS también. ¿Qué más podemos ver dentro de esto? Aquí, ok, vamos a bajar un poco por aquí. Por ejemplo, si nosotros también estuviéramos interesados en descubrir cómo realizar un análisis de varianza de un modo más ágil, eh, en lugar de seguir una ruta predeterminada, también podríamos, dentro de la referencia del SPSS, ir, por ejemplo, a ANOVA. Podríamos darle clic en ANOVA y nos va a mostrar una serie de comandos y procedimientos con los cuales podemos realizar un análisis de varianza, especificarle si deseamos que se analicen interacciones, por ejemplo, porque podría ocurrir que los factores que estemos analizando dentro de nuestro diseño experimental interactúen. Entonces, también podemos hacer esa especificación con ayuda de la sintaxis en SPSS.
Hay una gran especificación realmente dentro de lo que son las referencias. Hay muchísimo por explorar. Vamos a ver dentro de la clase la aplicación de una que ocurre con una de las ventanas referente a justamente a referencias. ¿Qué más se puede hacer con referencias? Podemos adicionar archivos. ¿De qué forma? Podríamos, por ejemplo, guardar archivos. Es decir, podríamos antes de guardarlos por separado, podríamos integrar todos los archivos en uno solo. Supongamos que tenemos bases de datos que terminan a cierta hora del día. Por ejemplo, pueden estar un primer segmento de observaciones puede estar listo eh, a la 1 de la tarde, otro a partir de las 4 de la tarde, otro a partir de las 6. Y finalmente, terminando el día, nosotros queremos guardar todos estos archivos juntos. Entonces podríamos hacer uso de este comando add files para unir todos estos archivos disgregados y guardarlos en conjunto. Y en cuanto al tutorial, a ver, instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar muchas características básicas. Por ejemplo, veamos cuál. Si hiciéramos un clic en tutorial, nos llevaría, por ejemplo, aquí. Nos muestra ahí que, por ejemplo, vamos a poder apreciar cómo podemos abrir un archivo de datos, cómo correr un análisis, cómo crear gráficos, cómo hacer lectura de datos, cómo usar el editor de datos, que es lo que vimos en la sesión anterior, eh, cómo examinar los estadísticos de resumen para cada variable individual con la que estemos trabajando. También qué es lo que nos permite el tutorial, ver el modo en cómo se emplean las tablas cruzadas, crear y editar gráficos, trabajar con sintaxis, modificar valores de datos, etcétera, ¿no? Hay una gran diversidad de funciones que se pueden aprender con ayuda del tutorial, justamente. ¿Qué más se puede hacer con el tutorial? Como habíamos dicho inicialmente, ejecutar un análisis. Por ejemplo, aquí nos muestra cómo hacer un análisis de frecuencias. Nos dice podemos ir a analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, y de esa forma podríamos ejecutar un análisis sencillo de frecuencias. Ahí nos muestra los diferentes tipos de variables con las que se puede trabajar en SPSS también, variables numéricas, de cadena, tipo fecha. También si deseamos hacer un simple análisis de tablas eh, cruzadas, que muchas veces es importante para realizar el análisis de asociación entre dos variables o de independencia, o simplemente para saber si ganar intuición antes de realizar un análisis más complejo de si nuestras variables tienen algún poder predictivo que van a poder trasladar a nuestro modelo de aprendizaje automático o a nuestro modelo de análisis de datos en general. Estudios de casos. Aquí vamos a ver, como he mencionado, ejemplos prácticos sobre cómo crear diferentes tipos de análisis estadísticos y cómo interpretar estos resultados. Por ejemplo, podemos ir a Statistics Base Edition y al hacer clic ahí, nos va a llevar, por ejemplo,
a poder escoger un conjunto de análisis distintos. Por ejemplo, el procedimiento de medias, el procedimiento de cubos o lab para trabajar con múltiples variables, las pruebas T para una muestra, para muestras pareadas, eh, para muestras independientes también. Y también, justamente haciendo honor a su nombre, estudios de caso. A diferencia de referencias y, y también del tutorial, aquí podemos encontrar casos específicos que se han trabajado en un contexto. SPSS nos permite ir y elegir algún caso, adentrarnos en ese caso, comprenderlo, e incluso nos facilita también algunas bases de datos que podemos emplear para hacer análisis también. Entonces, eh, hay una ganancia muy importante en ese sentido al utilizar el estudio de casos. Nosotros vamos a escoger este, por ejemplo, este caso que es el problema de una línea de producción. Vamos a escogerlo en unos instantes. Ah, y, por ejemplo, aquí una vez ya entrados en el caso, nos dice, por ejemplo, va haciendo uso de este archivo de datos breaks.sat. Es que ustedes van a poder realizar, o vamos a poder realizar en conjunto, el tratamiento de cada... ¿Qué deseas hacer? Te pregunta. ¿Deseas tratar a cada máquina como una muestra por separado? Eh, Puedes hacer también probar las medias muestrales contra algún valor conocido. Puedes hacer ese tipo de pruebas también porque muchas veces a nivel logístico, industrial eh, o en general, cuando uno quiere darle un sentido práctico a la toma de decisiones, establece algunos umbrales que no están directamente relacionados con el análisis, sino con un tema con un umbral en relación a costos o a tiempo también, que es importante para la industria médica o para cualquier otro tipo de industria en general relacionado a otro campo. Eh, y en ese caso, podríamos estar interesados en establecer una comparación entre ese valor umbral y las medias que se consiga en cada uno de los grupos que estén interviniendo, por ejemplo. Vamos a ver ese caso en particular aquí. Y el asesor estadístico, que lo vamos a ver propiamente dentro de la parte práctica de la clase. ¿Qué más tenemos? También hay complementos de integración. Aquí, por ejemplo, uno podría ver cómo poder integrar SPSS con otras herramientas como R o como Python. Es interesante y sería muy provechoso que exploren también esta área, ¿no? De complementos de integración, que está fuera de lo que es la obtención de ayuda, pero está mencionado y puede ser muy potente y provechoso cuando realicen análisis de bases de datos, por ejemplo, de más de 5.000 observaciones. Pueden haber complicaciones a la hora de ejecutar algún tipo de análisis o de modelo estadístico. Entonces conviene ver un tipo de integración en ese caso. Si es que no se está trabajando en la nube, ¿no? Convendría hacer lo propio. Ok, bueno, esto es el repaso de ayer. Vamos ahora a comenzar desde la parte práctica, desde el inicio. A ver, vamos a abrir todos el SPSS, por favor, Windows.
SPSS, abrir como administrador o run as administrator. Vuelvo a compartir la pantalla. Y por ahora vamos a simplemente cerrar este cuadro de diálogo de bienvenida. Lo cerramos. Y voy a volver a compartir el editor de datos. Ya. Bueno, ahí estamos en el editor de datos. Vamos a ayuda, clic en temas. Y ahora estamos en lo que es la obtención de ayuda, como pueden visualizarlo en pantalla. Como había mencionado, por ejemplo, podemos ir a lo que es referencia, le damos un clic, y vamos nuevamente a donde habíamos comentado al inicio, una guía para la sintaxis de comando, y vamos a buscar la opción, por ejemplo, de el ANOVA, aquí dentro de esta pestaña, de esta web, vamos a buscar la descripción de ANOVA, le damos un clic en ANOVA, y ahí, por ejemplo, podemos visualizar lo que les estaba comentando hace unos instantes. ¿Cómo realizar una ANOVA? Ya, a ver, por ejemplo, para realizar una ANOVA, aquí está interviniendo la variable prestigio, y esa variable prestigio está en función de una variable región que tiene 9 categorías, ¿sí? De la 1 hasta la 9. Tiene la variable género o sexo, que tiene 2 categorías, 1 y 2, y la etnia, digamos, 1 y 2. También tiene 2 valores posibles. Max orders es para decirle que genere un tipo de interacción entre las variables que estén participando de este análisis de varianza. Y statistics igual a min es para que nos calcule la media de cada uno de los grupos que se van a formar. Entonces, vamos al editor de datos. Vamos al editor de datos. Y vamos a abrir juntos el archivo que hemos compartido. A ver. Por favor, los que hayan o hayan llegado hace pocos minutos, descarguen el archivo en formato .csv. Vamos a abrir juntos ese archivo para comenzar la parte práctica. Gracias. Entonces vamos a archivo, importar datos, datos en CSV, y en este caso vamos a trabajar con ejercicios-salud.csv. Verificamos que la extensión del archivo y el tipo de archivo y archivos de tipo coincidan. Le damos clic en abrir. La primera línea contiene nombres de variable. El delimitador entre valores es la coma. Eso está bien. El símbolo decimal se puede quedar en periodo. Y el calificador de texto esta vez está utilizando comilla doble. Dejamos esa opción marcada y le damos clic en aceptar. ¿De acuerdo? Y vamos a volver a compartir el archivo que estamos obteniendo. Ya. Todos estamos aquí, ¿verdad? Ya hemos abierto este archivo juntos.
Bueno, a ver, ¿qué observamos? Mm, hay una codificación particular de las variables. Para averiguar específicamente con qué tipo de variables estamos trabajando, vamos a vista de variables y primero corregimos, por ejemplo, la cantidad de decimales que tiene la variable weight loss, que hace referencia a lo que es pérdida de peso. Está con 16, vamos a dejarlo simplemente con 2 decimales, nada más. Corregimos ahí, en la columna decimales, 2, y listo. ¿Qué más? Tenemos al género y al ejercicio. Y están como variables de tipo cadena, como variables nominales. A ver, podemos eh, intentar realizar este ejercicio del análisis de varianza utilizando la sintaxis. Para eso vamos a archivo, nuevo, y vamos a abrir sintaxis. Archivo, nuevo, sintaxis. Clic en sintaxis. Listo, vamos a compartir la sintaxis que está abriéndose. Y vamos a ir al portal de ayuda, ¿sí? Al portal de ayuda donde tenemos el ejemplo de la sintaxis que está escrita ahí, donde dice ANOVA, variables igual a prestige by region, by región. Vamos a copiar eso, copiamos y lo vamos a llevar a la sintaxis del SPSS. Voy a volver a compartir la sintaxis y para que se les haga más sencillo, voy a copiar aquí la sintaxis también. Y está en el chat la sintaxis. Ok, entonces, ¿de qué se trata este caso? A ver, nosotros tenemos a una variable que es weight loss, que es pérdida de peso. Tenemos a la variable género también. Y la otra variable es la variable de etnia, ¿verdad? A ver, vamos a visualizar nuevamente el editor de datos. Tenemos la variable género y la variable exercise. A ver, participantes. A ver, un momento ahí. Ok, ya están admitidos. Listo. Ah, ya. Como les estaba diciendo, a ver, tenemos a la variable weight loss, que es pérdida de peso. Las variables que podrían influir o que se podrían relacionar con esta pérdida de peso son el género y exercise. Exercise es una variable que va a hablar de las diferentes intensidades con las que una persona puede realizar ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a vista de datos, podemos ver que tenemos a male, varones, y female, mujeres. Mientras que en exercise tenemos a none, que es ningún ejercicio, light, que es un término, digamos, bajo, poco intenso, y intense, que es el grado más fuerte de ejercicios que puede realizar una persona según esta base de datos. Y de acuerdo a eso tendremos un valor bastante alto, positivo, si la persona está haciendo ejercicios intensos. Y si no, vamos a tener, al contrario, tal vez hasta una ganancia de peso. Entonces vamos a vista de variables y vamos a nuevamente, vamos a colocar las variables que están descritas aquí, vamos a colocarlas en la sintaxis. Vamos a sintaxis, tenemos a gender y exercise. Podemos colocar aquí gender
Y aquí podemos colocar exercise. Exercise. Y la sintaxis nos ayuda porque despliega una serie de opciones para poder escoger el nombre de la variable. ¿Qué más? En lugar de esta variable de prestigio, nosotros vamos a colocar weight-loss, pérdida de peso. Listo. Lo ejecutamos, pero vamos a ver algo antes. No contamos con la variable región, así que vamos a borrar esa variable. Contamos con género y con exercise. Hasta ahí, por ejemplo, ¿hay alguna pregunta que desean realizar respecto de cómo estamos realizando esta sintaxis? No hay preguntas al respecto. Ya, de acuerdo. Entonces, a ver, vamos a ejecutar esta sintaxis. La sombreamos y le damos en este triángulo en verde, ejecutar. Y vamos a ver la salida que estamos obteniendo en el visor de resultados. Texto dice, gender comando ANOVA está como texto. Se ha utilizado una variable de cadena en una lista de variables donde solo están permitidas variables numéricas. La ejecución de este comando se detiene. O sea, no hemos ejecutado el análisis de varianza porque estamos utilizando una variable de tipo cadena en una lista de variables donde solo están permitidas variables numéricas. Ok, entonces, ¿qué deberíamos hacer para que pueda funcionar nuestro análisis? ¿Qué podemos realizar? ¿Qué debemos realizar? Cambiar la variable de cadena numérica. Exacto. A ver, entonces, transformar, eso es. Simplemente podríamos hacer una transformación. Ya, para eso podemos ir a transformar. Vamos a decir, podemos recodificar en distintas variables, por ejemplo. Vamos a decir, trabajemos con el género. Nombre de la variable de salida. Vamos a poner simplemente género-t de transformación. Y en la etiqueta con minúscula vamos a ponerle género-t. Y vamos a ir a valores antiguos y nuevos. Valor antiguo, vamos a decirle mail. Vamos a cambiarlo por 1. Añadir. Luego, la otra categoría de esta variable género es female. Y vamos a darle el valor de 2. Añadir. ¿Listo? Porque solo tenemos esas dos categorías, ¿cierto? ¿De acuerdo? Continuar. Y clic en cambiar. Aceptar luego. Cambiar y luego aceptar. ¿Ok? Volvamos al visor de... Vamos al editor de datos nuevamente. ¿Ok? Listo. Ahí podemos apreciar que, por ejemplo, en la lista de variables ya contamos con la variable género-t, que es la variable transformada. Tiene 2 decimales. Y vamos a verla en la lista de datos. En la lista de datos podemos ver que 1 es el valor que le corresponde a male y a female el valor de 2. Entonces ahora vamos con exercise. Transformar, recodificar en distintas variables.
Y el cuadro de diálogo nos muestra la última, digamos, el último trabajo de transformación que hemos realizado. Seleccionamos esa variable que ya hemos transformado y la retornamos. Ahora tomamos a la variable antigua exercise, la trasladamos al cuadro variable de entrada y vamos a darle un nuevo nombre. Exercise-t. Y en etiqueta vamos a colocar simplemente eh, ejercicio-t. Vamos a valores antiguos y nuevos. Y por ejemplo aquí podemos colocar en none, que hace referencia a ninguno, vamos a decirle, perdón, antes de iniciar con esto, seleccionamos las categorías anteriores que hemos transformado para la variable género y eliminamos esas categorías. Eliminar. Las seleccionamos y eliminamos. Ahora sí, vamos con las categorías de exercise. Colocamos none, valor 1. Añadir. Luego colocamos live, light, valor nuevo, 2. Añadir. Y finalmente, intense. Valor nuevo, 3. Añadir. Continuar. Cambiar. Y aceptar. Vamos a compartir nuevamente el editor de datos. ¿Sí? Ya, ahí está. Ya lo tenemos. Ya tenemos el cambio y tenemos las nuevas variables. Entonces ahora sí podemos ir a sintaxis y realizar este procedimiento, ¿verdad? A ver, vamos a sintaxis entonces. Vamos a copiar la sintaxis anterior. Y vamos a centrarnos en nuestra ventana de sintaxis. Borramos esto. Colocamos el anterior. Y ahora, a ver, en lugar de prestigio, podríamos colocar weight loss, ¿verdad? ¿Qué más podríamos colocar? La otra variable que tiene 3 categorías, ¿cuál es? Exercise transformada tiene 3 categorías. Va de 1 a 3. Donde 1 hace referencia a que la persona no hace ningún tipo de ejercicio, 2 hace ejercicio de forma leve y 3 de una forma alta. Cambiamos aquí, colocamos 3. ¿Qué más? En lugar de race, aquí podemos colocar gender, género T, que es la variable que está transformada. ¿Ok? Ya, ahora sí. Sombreamos todo esto y vamos a darle aquí en ejecutar selección, un clic. Compartimos el visor de resultados. Y ya tenemos, aquí observamos lo que hemos logrado con la sintaxis de una forma sencilla. Hemos logrado realizar el análisis de varianza, ¿verdad?
Ahora, ¿cuál es la interpretación que le podemos dar al análisis de varianza? Por ejemplo, hoy podemos observar si el ejercicio influye de forma significativa sobre la pérdida de peso. Podríamos centrar la vista aquí en la última columna donde dice SIC, que hace referencia al p-valor. Y podríamos observar que, por ejemplo, ese valor es, vamos a tomar una regla práctica por el momento. Cuando entremos a prueba de hipótesis, vamos a verlo más a detalle. Este valor es menor a 0.05, el valor que corresponde al ejercicio -t, y por lo tanto, entonces, estamos hablando de una variable que está influyendo de forma significativa sobre, sobre la pérdida de peso. ¿Qué otra variable influye de forma significativa sobre la pérdida de peso? El género también. El género presenta un p-valor también que es menor a 0.05. Entonces estamos ante otra variable que también es significativa. Profesor Omar, ¿puede volver donde estaba la cinta? Sí, por favor. Un minuto. Sí, a ver. ¿Consultas? ¿Los escucho? Sí, puede volver donde estaba la cinta. Sí. Para yo ver unos Ah, valores. Todavía no lo puedo. de acuerdo, a ver, vamos a la sintaxis. Stop share. Share screen. Ahí está la sintaxis. ¿Qué hemos colocado? ANOVA, variables, igual. Primero se coloca la variable, digamos, la variable respuesta, la variable que deseamos analizar. En este caso, la pérdida de peso puede ser de interés seguramente en un área deportiva o en el campo de la nutrición, por ejemplo, o de la salud pública en general. Y un interés es, por ejemplo, observar si los diferentes grupos que se puedan formar por la combinación de los distintos niveles de ejercicio que realiza una persona, en combinación con el género, eh, van a generar algún tipo de efecto sobre la variable pérdida de peso, en general. Para eso, Profesor, sí, profesor, sí, la sí. variable de pérdida de peso es la principal porque es la que se está analizando para ver cómo influyen, por decir, las otras variables, ¿no? Así es la Y, variable principal, analizar. sí, y el nivel de significación lo elige el investigador, por decirlo, ¿no? Entonces, Sí. acá no se mencionó eso y ya tenemos resultados de alta significancia, ¿no? A ver, por ejemplo, veamos los resultados. Vamos a compartir los resultados. Share screen. Admit. Ok. Ya. Por ejemplo, es cierto. No estoy entrando a detalles de lo que se hace en una prueba de hipótesis por el momento, pero lo que podemos adelantar es bien cierto. Antes de ejecutar una prueba de hipótesis estadística, debemos definir el nivel de significancia. A ver, vamos a hacer uso de este lápiz aquí. Alfa es igual a la probabilidad de cometer el error tipo 1. ¿De acuerdo? Tipo 1. Ya. Entonces, cuando uno va a hacer una prueba de hipótesis, por ejemplo, una prueba de hipótesis de 2 colas,
no define previamente el nivel de significancia. Vamos a decir que esto sea alfa medios y que esto sea alfa medios. Y entonces tendríamos aquí dos regiones de rechazo. Estas serían las regiones de rechazo de la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Y lo que está en el centro sería toda la región de aceptación. Hay un riesgo de incrementar el error tipo 2 si es que el nivel de significancia se reduce mucho. Por ejemplo, el valor de alfa podría ser igual a 0.1. Pero si uno, por ejemplo, opta por reducir ese nivel de significancia, este valor de alfa ubicado aquí se trasladaría, daría un salto. Al dar ese salto, lo que está pasando con la región de aceptación es que la está haciendo más grande. Y al hacerla más grande, está volviendo más sencillo aceptar la hipótesis nula. ¿Cuál es el riesgo? De aceptar fácilmente una hipótesis nula que podría ser falsa. ¿De acuerdo? Aceptar una hipótesis nula que podría ser falsa. Y con eso se incrementa el error de tipo 2. Digamos, algunos comentarios en general que pueden ser de utilidad para entender un poco mejor esto que estamos viendo ahora. Respecto a lo que estamos analizando en particular, el ejercicio y el género terminan siendo variables significativas. Ahora, ¿la interacción también será significativa en este caso, en este ejemplo en particular? ¿Lo creen así o no? Muchas veces, o cuando se está haciendo análisis de datos, a veces no se consideran las interacciones. Pero la interacción puede tener un efecto también relevante sobre la pérdida de peso, en este caso, o sobre cualquier otra variable respuesta. Entonces, ahí estamos viendo que, por ejemplo, el ejercicio con el género, esa interacción también resulta significativa. Ahora, profesor, ¿podría solamente considerar la interacción y no considerar los efectos por separado de ejercicio y de género? La respuesta en ese caso sería no. Cuando uno está considerando dentro de su análisis la interacción de dos variables, debe incorporar en su análisis las variables en su forma básica y por tanto los efectos principales o básicos que puedan generar estas variables. En este caso, si estamos incorporando al análisis a la interacción de variables, tenemos que considerar las variables por separado también. ¿De acuerdo? Y en este caso, las tres vienen a ser significativas. Listo. Stop share. Y vamos a compartir, por ejemplo, vamos a volver aquí a... Ahí estamos viendo la obtención de ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hemos visto nosotros ha sido una aplicación de lo que es la referencia.
Podríamos ir a tutorial. Y dentro de tutorial, por ejemplo, ir a lo que es, dentro de tutorial podríamos ir, por ejemplo, a lo que son examinar estadísticos de resúmenes para variables individuales. Podríamos darle un clic ahí. Y, por ejemplo, ir a medidas de resumen para variables, para datos categóricos. Escogemos esa opción también. Y nos lleva a esta pestaña. Analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Por ejemplo, una pregunta que podríamos hacernos es, con los datos que tenemos, entender quiénes realizan ejercicios de forma más frecuente, de una manera intensa, los varones o las mujeres, por ejemplo. Podría ser una pregunta sencilla de responder. ¿Cómo podríamos hacer esto? Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. A ver, veamos cómo podemos realizar esto. Vamos a volver al editor de datos y vamos a analizar esto. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Y aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos analizar? Las frecuencias del género. Pero en este caso vamos a analizar, por ejemplo, variables por separado, el género y el ejercicio. Y simplemente podríamos escoger los estadísticos que deseamos calcular. Recuerdan que en la clase de ayer hubo una pregunta acerca de cómo determinamos el umbral para decir qué variables o qué valor puede ser considerado atípico cuando estudiamos alguna distribución de variables de interés. Por ejemplo, podríamos pedirle que nos calcule la simetría de la distribución de nuestros datos también, con la ayuda de los estadísticos de frecuencias. Algunas medidas de tendencia central, la media, la mediana, y medidas de dispersión también, desviación estándar, varianza, el mínimo, el máximo, y por ahora vamos a contar con esos valores. Continuar, gráficos, que nos puede mostrar un gráfico circular, por ejemplo, y nos puede mostrar porcentajes. Continuar y aceptar. Y vamos a compartir los resultados que estamos obteniendo ahí. Ahí estamos viendo los resultados que se han obtenido, por ejemplo, y vemos cuál es la distribución en cuanto al género, cuáles son los porcentajes, ¿no? Hay un 50% para cada uno, ¿no? ¿Verdad? Hay 30 varones que realizan ejercicio y 30 mujeres que también lo realizan. Y en cuanto a la intensidad, también la intensidad está distribuida de forma uniforme en cada una de las categorías de esta variable ejercicio-t. Cada categoría tiene una participación de un 33.3%. Y con eso completamos todos los datos generales. Ok, vamos a volver al visor de ayudas. ¿Está? Share. Ahí lo tenemos.
¿Qué más podemos realizar dentro de este tópico? Tablas cruzadas. Una simple tabla cruzada. Clic. Analizar estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. Para analizar las variables por pares. A ver, hagamos eso. Analizar estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. Vamos al editor de datos. Analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. En filas podemos colocar al género y en columnas y el ejercicio vamos a colocarlo en columnas. Okay. ¿Qué es lo que nos va a dar aquí? Exacta. Por ahora no vamos a ver esto. Estadísticos. Todavía no vamos a entrar a ver un tema de asociación, solamente vamos a hacer un análisis de frecuencias. Casillas. De valores observados. Porcentajes vamos a decirles que sea por fila, que sea el total. Y listo. Solamente eso por ahora. Continuar. Formato ascendente. Y listo. Mostrar los gráficos de barras agrupadas. También nos muestre los gráficos. Clic en aceptar. Y vamos a visualizar los resultados. Share. Vamos a visualizar lo que estamos obteniendo aquí. Listo. Y ahí tenemos las tablas cruzadas. ¿Qué interpretación le podríamos dar aquí? Por ejemplo, asumiendo que 1 esté hablando sobre el valor de 1 está representando, vamos a decir, a los varones. ¿Qué podríamos decir respecto de esto? Respecto a estos resultados que estamos observando aquí. Hay una distribución dentro del género que es equitativa, ¿verdad? Como habíamos visto anteriormente, el 33.3% para cada uno de los niveles de intensidad de la variable ejercicio-t. Cuando hablamos específicamente de los varones que están denotados por el valor de 1 para la variable género-t, estamos viendo que la distribución de las proporciones del nivel de ejercicio, ninguno intermedio que está con el valor 2, intenso con el valor 3, están distribuidas de forma equitativa. ¿Qué más podemos ver ahí? Y de forma análoga también lo que ocurre con las mujeres. 33.3% para cada grupo de mujeres que realizan ejercicios de forma, que no realizan ejercicios, que realizan ejercicios de forma intermedia y que realizan ejercicios de forma intensa también. Ahí se puede interpretar, maestro, de que dentro de la variable, tanto masculino como femenino, pues Dentro de las tienen, categorías. dentro de la categoría, pues no hay diferencia en la relación con la frecuencia que hacen ejercicio, porque al final
tanto las mujeres como el hombre en la categoría, pues tienen el mismo porcentaje en cada una de la categoría. Entonces no hay una variación. Ahí uno puede quedarse con la hipótesis nula en este caso. Claro, en ese caso nosotros podríamos decir que no, como bien has mencionado, Adelmo, ¿verdad? No hay una diferencia en cuanto a la proporción de Entonces, mujeres. entonces no habría que refutar la hipótesis nula en este caso, ¿verdad? Porque si hubiera una diferencia, pues nos quedaríamos con la hipótesis alternativa. eh, digamos que pues es bueno, es importante ver la parte, ver este cuadro, esta tabla, este análisis de tabla cruzada, para ir ganando una intuición mm, para ir contrastando, ¿no? Porque, por ejemplo, uno cuando inicia un análisis de datos, lo que debe hacer inicialmente es validar la calidad de los datos que uno tiene, validar las fuentes, apoyarse con lo que es el diccionario de datos, que nos da la descripción de lo que significa específicamente cada variable. Y de acuerdo a eso, también verificar umbrales de coherencia para cada variable. Entonces, primero lo que uno tendría que hacer es un proceso de cotejar que cada uno de los valores de nuestras variables de interés estén contenidos dentro de estos umbrales coherentes. Eso sería un primer paso dentro de un proceso de revisión de la calidad de los datos, asumiendo que en una sola base de datos tengamos integrados nuestros distintos archivos que estén participando del estudio. Luego de eso, es importante observar de forma gráfica cuál es el comportamiento individual de cada variable y luego de forma asociada comenzar a hacer análisis dentro de estas tablas cruzadas. Sí, ¿alguna consulta? Sí, lo que generalmente se hace inicialmente es describir bien las variables, Eso. eh, su alcance, sus escalas de medición, que estén bien claros, y después hacer una limpieza de la variable para poder tomar las pruebas de normalidad, ¿no? Para ver justamente las tendencias de cada variable, ¿no? Antes de aplicar los estadísticos que uno quisiera, ¿no? Así es. Son pasos previos que lo está confirmando usted, ¿no? Sí, sí, gracias a él. Sí, a ver, efectivamente, uno tiene que... Hay una pregunta aquí para contestar las siguientes hipótesis. Gracias, Froilán. Okay. Vamos a ver. Entonces, a ver, sí, es importante determinar, como bien se ha dicho, primero el proceso de validación de la calidad de los datos, luego también hay que tener en claro cuál es la escala de medición que le corresponde a cada variable, y de acuerdo a eso poder escoger las pruebas y los test estadísticos. Si estamos hablando, por ejemplo, de variables ordinales, en este caso, pues correspondería aplicar, por ejemplo, pruebas no paramétricas. Y ahí no es, digamos, exigente, no es necesario cumplir con la normalidad cuando hablamos de métodos no paramétricos. Sin embargo, si estamos hablando de variables en escala de razón, por ejemplo, ya es conveniente aplicar las pruebas paramétricas y hay una exigencia ahí de la distribución, que estos datos siguen una distribución de forma normal en
En el análisis de varianza, por ejemplo, eso es algo necesario, ¿no? Por ejemplo, en el análisis de varianza se exige paramétrico, en el análisis de varianza paramétrico se exige que los residuales, producto de este análisis, se distribuyan de forma normal, ¿de acuerdo? Y también se exige la homocedasticidad o homogeneidad de varianzas entre cada uno de los grupos que se han formado. En este caso tenemos dos grupos, varones y mujeres, para la variable género y tres grupos o tres categorías en la variable ejercicio. Al combinarlos, se forman 6 grupos. Al aplicar el análisis de varianza, se espera que mediante, por ejemplo, una prueba de Levene, podamos llegar a determinar la igualdad de las varianzas entre estos diferentes grupos, entre estos 6 grupos que se han formado, por ejemplo, ¿no? Ah, como antes lo habíamos conversado con Miguel, vamos a hacer un receso de entre 7 y 8 minutos y volvemos y continuamos con la clase, por favor. Gracias. Gracias, gracias a todos. Mm.
Listo, entonces volvemos. A ver, vamos a volver justamente al portal de ayuda para explorarlo un poco más y aprovechar las utilidades que tiene el portal de ayuda. ¿De acuerdo? A ver. Vamos entonces. Hola, profesor, ¿me escucha? Tengo una Sí, consulta, por favor. sí, sí, adelante. Sí, profesor, con respecto a las tablas cruzadas, Sí, en Florentino. cuanto al porcentaje, por ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos realizando o elaborando una tabla cruzada simple, ¿el porcentaje siempre vamos a realizarlo con respecto al total o con respecto a las filas o a las columnas? Ah, es interesante esa pregunta. Va a depender de lo que estemos analizando. Eh, Sería importante tener los porcentajes respecto del total y también respecto de filas y columnas. Son interpretaciones totalmente diferentes. Eh, Uno tiene una lectura sobre la composición de los grupos de una forma en las filas y de otra manera totalmente distinta en las columnas. Eh, por ejemplo, vamos a suponer que estemos analizando el número de viajes pesqueros que ocurren en 2 años en particular, en el año 2000 y en el año 2010, por ejemplo, respecto de el tipo de embarcación, que sea un tipo de embarcación artesanal o industrial. En ese caso, analizar la proporción de viajes por tipo de embarcación nos va a dar una mirada justamente respecto de la participación de los viajes respecto del tipo de embarcación. Y otra mirada distinta es cómo dentro de particularmente un tipo de embarcación, la embarcación artesanal, por ejemplo, se distribuye en los años 2000 y 2010 para nuestro ejemplo en cuestión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dentro del año 2000, sabemos que la mayor proporción de viajes la realizó la flota artesanal, dentro del año 2000. Pero si hablamos del año 2010, digamos, en un escenario donde hubo mayor inversión de las flotas pesqueras, entonces la flota industrial en ese año en particular, hablando del 2010, cuenta con más viajes y eso se va a ver reflejado en la proporción de los viajes de ese tipo, realizados con embarcaciones de ese tipo, analizando solo el 2010. Entonces hay un análisis particular que uno hace para cada categoría de una variable de interés. Entonces, es importante y es interesante ir desmenuzando de esa manera el análisis en general, ¿no? Y ir llegando a ese grado de especificidad en general. Sí es importante. Profesor, si me permite compartir, yo tengo un ejemplo. Sí, sí, de acuerdo. A ver. Ok, gracias. Sí, ya puedes compartir. Múltiples participantes. ¿Me confirma si se puede visualizar, por favor? Sí, sí. Sí se puede Sí, insertar. profesor, bueno, aquí estoy trabajando con la variable género y edad, ¿no? Elaboré una tabla cruzada. Bueno, el porcentaje lo realicé con respecto al total, ¿no? ¿Cuál sería la correcta interpretación de la tablita? Ya, de acuerdo. Discúlpame, tú trabajas o tu área es médica, ¿verdad? Salud. No, no, profesor, yo soy de economía. Ah, ya está muy bien. De acuerdo, Florentino. A ver, tú hiciste
Ya, ok. Por ejemplo, este 4.7%, ¿qué quiere decir? Que los que son del grupo etario, los que tienen entre 14 y 29 años y son de género masculino, los que cumplen con esas dos características, forman el 4.7% del total, ¿verdad? Así es, profesor, es un porcentaje del total. Exacto. Ah, Dependiendo de lo que uno desee mostrar en general, ¿no? Puedes colocar ahí que los porcentajes sean calculados sobre el total de observaciones. Por ejemplo, en SPSS también se puede hacer esto mismo. Solamente podemos decir que calcule los porcentajes de cada intersección sobre el total. Y lo que nos daría, por ejemplo, es eh, asumiendo que estamos haciendo un cálculo de probabilidades, podríamos decir la probabilidad a priori. Vamos a suponer que esta tabla corresponda justamente a la fecha que has colocado, entre octubre y noviembre del 2022. Pero que ahora, no sé, en marzo o en abril, se va a realizar, en mayo se va a realizar otro estudio que va a considerar estas variables. Entonces, una forma de tener información previa sobre lo que podríamos encontrar en el campo o en una actualización de datos en general es que la probabilidad de encontrar personas de 65 años a más de género femenino es muy pequeñita. Es del 2.2 por 10 a la menos 2. Es muy bajo. O sea, cabría pensar que si vamos a aplicar este estudio sobre la misma población, pues ahí vamos a tener una representación muy baja en cuanto al género femenino de adultos mayores, por ejemplo. Eso es lo que podríamos ir intuyendo de esta tabla. Profesor, Sí, disculpe, ¿se debe iniciar la interpretación de la tabla por las columnas o por las filas? eh, en realidad va a depender, ¿no? Por ejemplo, si tú estás haciendo un análisis donde, ¿cuál es tu variable principal? Estás analizando, por ejemplo, te interesa saber cuál es la composición de los distintos grupos etarios, vamos a suponer. Quiero saber cómo están compuestos, ¿de acuerdo? Quiero hacerles un perfil a esos distintos grupos etarios. Entonces, me es conveniente describir cada categoría del grupo etario. Y aquí, por ejemplo, se podría colocar una tabla para describir a lo que ocurre considerando a cada una de las categorías de los grupos etarios como totales en una tabla y en otra tabla como totales a las columnas, en este caso a las categorías de género. Y así podrías lograr una descripción más adecuada. Podrías comenzar por la variable que sea más relevante para ti. En una investigación en la que participé hace algunos años, en la cual justamente analizaba lo que ocurría con grupos de embarcaciones versus los años, realicé una tabla para describir la composición de los diferentes grupos que se habían reconocido y otra tabla aparte para hablar sobre la composición de los años, como cada año, digamos, cada año la participación de cada grupo, de cada tipo de embarcación dentro de los años. ¿De acuerdo? Entonces, va a depender de cuál es la variable principal de estudio que estás analizando. Profesor. Florentino. Sí, sí, profesor. Tengo una consulta adicional. Si le puedo mostrar la gráfica de esta tabla. A ver, De acuerdo. aquí está. Eh,
¿Cuál sería la interpretación, profesor? Distribución de familias por género. Ya, ahí tendría que ver los datos. Ahí estás diciendo que de los adultos entre 30 y 64 años, así se puede interpretar, el 54.4% de ellos, ¿qué representa el color? El color, ya, ok, masculino. Sí, es de género masculino. Es de género masculino. Que, claro, que más del 50% de adultos entre 30 y 64 años corresponde al género masculino. Y el 30.3% corresponde al género femenino. Y lo restante, porque no completa el 100%, ahí está distribuido para el adulto mayor. Ya, ok, ya. Sí, el porcentaje, profesor, es obtenido con respecto al total, ¿no? Como se mostraba en la tabla anterior. Sí, sí, sí. Eso es lo que estoy viendo. Mm, sí, estás interpretándolo de esa forma. Sí. ¿Sería válido, También, profesor? ¿perdón? ¿Sería válido interpretarlo de esa manera? Eh, sí, solo que a la hora que vas a escribir tendrías que eh, especificar eso, ¿no? Los porcentajes en el gráfico corresponden o están siendo calculados sobre el total. Eh, Porque también podrías hacer el cálculo sobre las categorías, ¿no? En este caso, de las categorías por grupo etario, ¿no? Jóvenes, adultos mayor también. Ujú. Profesor, ¿qué sería más conveniente en una presentación, ¿no? Por ejemplo, en una sustentación de tesis? ¿Presentar la tabla o la figura? Mm, si necesitas dar detalles adicionales, por ejemplo, como lo que comentamos hace un momento, es describir en específico qué es lo que ocurre con las variables que están ubicadas en las filas y también las columnas, una tabla sería necesario incluir, mm, y eso no significa que se excluya el gráfico, porque si por ejemplo una tabla eh, puede tener muchas categorías, ¿no? Vamos a suponer que estés analizando 10 años o 20 años de datos, y esa sea una de las variables a analizar, y la otra categoría sea, por ejemplo, grupos etarios. Esa tabla va a ser extensa, es un poco difícil de visualizarla. En ese caso, la tabla puede ser una referencia para quien va a gustar ver eh, algo más a detalle, pero en una sustentación ayudaría bastante tener un gráfico que puedas mostrar que permita traducir con claridad justamente lo que quieras comunicar, ¿no? Eso sería, Florentino. Sí, sí, profesor. Muchísimas gracias. De nada. Adelante, Melvin. Buenas noches. Buenas noches, Melvin. Bueno, dos cositas quiero comentar en relación a lo que estamos viendo ahorita. Eh, Creo que lo que está presentando el compañero es, por decirlo así, una simple eh, no es interpretación, sino una codificación y numeración de alguna respuesta. Pero que se haga un análisis profundo ahí, creo que no se puede, porque básicamente lo que él está, es lo que se ve en la gráfica, primero en la tabla, es una tabla de frecuencia. Sí. Y básicamente ahí lo que nos da a conocer son aspectos porcentuales respecto a lo que él plantea. Y la gráfica lo que nos da a conocer es lo mismo que dice la tabla.
Entonces, básicamente, creo que no es un análisis profundo como el que usted estaba mencionando hace un momento, ¿verdad? De la NOVA. Ah, Entonces, habría que partir, entiendo. ¿verdad? De qué es realmente lo que se quiere o analizar y en base a esa situación, ¿verdad? Entonces, creo que la tabla y la gráfica es de repente, el punto inicial de un análisis descriptivo de repente, pero no tanto un análisis más profundo. En Mm, virtud de eso, yo quisiera, bueno, es otro aspecto, parte de lo que, comentando un poquito de lo que estaba viendo en la tabla y en la gráfica que presentó el compañero. Ahora fíjese que viendo el análisis que usted está haciendo, ANOVA, todo ese análisis que es un poquito más profundo, yo particularmente tengo muchas debilidades en ese aspecto, por lo cual de repente no sé si las demás personas he notado que hay algunas personas que sí tienen un amplio conocimiento de ese aspecto, de ese análisis que se ha hecho. De repente lo que se debería de hacer, o no sé si de repente el nivel es muy bajo para mí, que por ejemplo indicar por qué es que voy a hacer un análisis ANOVA, qué es lo que pretende un análisis ANOVA, es porque uno tiene una muestra de menos de tantas cantidades, o porque uno quiere comparar medias, o para qué sirve la ANOVA. De esos aspectos creo, porque entonces así como que nos ponen en sintonía. Porque a mí, pues en este caso, ahora seguramente hay personas que ya saben por qué es que se aplica eso, cuándo aplicarlo, qué aspectos considerar y todas esas situaciones. Creo que sería bueno analizarlo desde el principio. Otra situación es posible, si fuera posible, de que usted ya trae los datos, ¿verdad? Y es bueno porque obviamente eso nos ayuda a generar ya el proceso en el programa de SPSS, ¿verdad? Pero el asunto es de que cómo completar eso, de repente con una o dos variables ir formándolas así rapidito, y de ahí pues uno ya sabe qué análisis o depende por qué es que voy a hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? Es básicamente lo que uno quisiera. Disculpe, oye. No se preocupe, Melvin. Muy bien, gracias. Gracias por las apreciaciones en general de todos los que deseen participar. Vamos a aceptar a Byron, que ha salido. A ver. Melvin, ¿verdad? Melvin. A ver, algunos comentarios sobre lo que estamos viendo. Eh, Tienes razón, parcialmente, es verdad, y porque uno sigue aprendiendo siempre. El análisis descriptivo básico uno lo puede comenzar con tabla de frecuencias, gráfico de barras, PIs también. ah, y eso puede ser un análisis inicial sobre cómo se están comportando nuestras variables, cómo están relacionándose entre ellas. Eh, ¿De acuerdo? Incluso uno puede hacer algún análisis de asociación entre las variables o evaluar la dependencia entre estas variables participantes. Sin embargo, también, luego de haber realizado un proceso, digamos, un poco más elaborado, como es un análisis clustering, eh, uno podría entrar a analizar eh, haciendo uso justamente de las tablas cruzadas, la composición de cada uno de los grupos que uno va a obtener, por ejemplo, luego de hacer un análisis de segmentación vía alguna técnica de clustering, ¿no? Y ahí, por ejemplo, uno podría encontrarse con tablas, como había comentado hace un momento, extensas. Ah, en lugar de trabajar con tablas extensas, uno podría trabajar con gráficos o también trabajar con tablas y gráficos que ayuden a mostrar los resultados de una forma más clara. Esto ocurre cuando estamos haciendo un análisis que es descriptivo, sí, pero con técnicas multivariadas que luego, digamos, complejizan un poco más analizar los resultados finales con
con métodos descriptivos, pero que también los métodos descriptivos se siguen empleando de todas formas, ¿no? Y estas herramientas de tablas cruzadas siguen siendo valiosas para, como una herramienta post, incluso una técnica de cierta complejidad como es el análisis clustering. Por otro lado, el ANOVA que hemos presentado ahora ha sido, digamos, de una forma muy, digamos, un tanto sencilla, y lo hemos hecho así porque lo que estamos tratando de resaltar es la estructura de la ayuda que brinda el SPSS. Entonces, básicamente lo que deseamos y el objetivo es mostrar la diferente funcionalidad que tienen los componentes de la ayuda del SPSS. Y uno de esos componentes, por ejemplo, fue encontrar cómo hacer uso de una sintaxis, ¿no? Sin embargo, en las clases posteriores vamos a seguir conversando un poco más a detalle también sobre los métodos estadísticos, descriptivos, univariados, multivariados, y de análisis de segmentación o de análisis factorial, etcétera, que sean útiles para realizar investigación también, de una forma más detallada y más rigurosa. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, a ver, volvamos a... Claro, meeting chat. Aquí. Gracias por el envío de hay algunas propuestas de prueba de hipótesis. A ver, vamos a volver a la obtención de ayuda para poder continuar con la clase. A ver. Share. Ya, nuevamente estamos en la obtención de ayuda. ¿De acuerdo? Estamos en la obtención de ayuda. Y podemos ir a estudios de casos. Vamos a estudios de casos. Clic en estudios de casos. Ahí estamos viendo esta pestaña. Podemos darle clic en Statistics Base Edition. ¿De acuerdo? Y nos desplazamos con la barra hasta donde dice T-Test. Bueno, a ver. En los casos de estudio, como les había comentado, podemos ver diferentes aplicaciones con sus respectivas bases de datos asociadas, distintos análisis estadísticos ad hoc que se han realizado con estas bases de datos asociadas. Podemos visualizar cómo se realiza un análisis de datos exploratorio, el análisis de tablas cruzadas, los procedimientos de cubo OLAP, análisis de varianza de una sola vía. Quiere decir que esto ocurre cuando queremos evaluar cuál es el efecto que podría tener algún factor sobre nuestra variable respuesta. Por ejemplo, si hablamos de medicina, podría ser cuál es, no sé, vamos a suponer que estamos midiendo la presión arterial y hablamos de evaluar 3 tratamientos diferentes. Entonces, en ese caso, la variable dependiente sería la presión arterial, o variable dependiente o variable de respuesta, y la
variable explicativa sería la variable tratamiento. Y esta variable tratamiento podría hablarnos de distintos niveles, relacionándolo con el ejercicio anterior, distintos niveles de ejercicio que puede realizar una persona. Y se podría pretender tratar de entender si hay algún efecto de este tratamiento sobre la presión arterial. Y el análisis de varianza podría ser ahí una ayuda para, por ejemplo, determinar si es que las medias, vamos a decir que X, vamos a tratar esto así, vamos a decir que X sea la variable presión arterial, y podríamos hablar que, por ejemplo, estamos contrastando la hipótesis al realizar un análisis de varianza, de que las medias de esta variable con el tratamiento 1 es igual a la media de esta variable con el tratamiento 2, y es igual a la media de esta variable presión arterial para pacientes sometidos con el tratamiento 3. Versus la hipótesis alternativa, que nos diría que cuando menos hay un par de medias de estos grupos que es distinta, ¿no? X, T, sub I, donde I es distinto de J. Entonces el análisis de varianza de una sola vía, lo que estaría buscando es averiguar si esta variable presión arterial está influida por la variable tratamiento. ¿De acuerdo? Y para eso se plantearía esta prueba de hipótesis, ¿no? La media de la presión arterial de los que no realizan ejercicio es igual a la media de la presión arterial de los que realizan ejercicio de una forma superficial o light, y eso es igual también a la media de la presión arterial de aquellos que practican ejercicios de forma intensa. Digamos que esa es una prueba de hipótesis inicial que uno podría plantear con un análisis de varianza de una sola vía. ¿Y por qué de una sola vía? Porque estamos hablando de la variable tratamiento como única variable dependiente. ¿De acuerdo? Aquí, digamos, T sería la variable explicativa. La variable explicativa, estamos hablando de tratamiento. Listo. Ok. Ahora, por ejemplo, si podemos visualizar aquí en t-test, le damos un clic a t-test y luego podríamos ir a One Sample t-test. Le damos un clic ahí. Y le damos otro clic a t-test. A ver. One Sample t-test. Le damos clic en la barra al lado izquierdo a One Sample t-test. Y ahí podemos escoger un problema de línea de producción, como les había comentado. Clic en ese problema de línea de producción. Y podríamos escoger, por ejemplo, tratar cada máquina como una muestra separada. Ya. ¿De qué trata esto? Leamos el caso juntos. A ver, vamos a colocarlo para facilitar la lectura en español. Un fabricante de automóviles de alto rendimiento produce frenos de disco que deben medir 322 milímetros de diámetro.
Control de calidad extrae aleatoriamente 16 discos fabricados por cada una de las 8 máquinas de producción y mide sus diámetros. En este ejemplo se utiliza el archivo break.sap. Acá vamos a ver que el nombre va a cambiar cuando regresemos al formato en inglés. Consulte el tema de archivos ejemplo para obtener más información. Usará una muestra prueba T para determinar si los diámetros medios de los frenos son o no significativamente distintos de los 322 milímetros. Ya, o sea, digamos que control de calidad dice que hay una medida umbral de 322 milímetros para estos frenos, para los diámetros de estos frenos. Entonces, nosotros deberíamos poder concluir si es que el diámetro medio de cada uno de estos, de cada una de estas obtenidos a partir de cada uno de estos grupos, distintos grupos de producción, excede esos 322 milímetros o no lo excede. Entonces dice, una variable nominal, número de máquina, identifica la máquina de producción utilizada para hacer el freno de disco. Debido a que los datos de cada máquina deben probarse como una muestra separada, el archivo primero debe dividirse en grupos por número de máquina. Ok, entonces, si se le va a hacer el análisis por separado a cada máquina, a cada una de estas 8 máquinas de producción, entonces de alguna forma hay que separar los datos según la orientación de este caso de estudio. Le podemos dar clic aquí en tratamiento de cada máquina como una muestra separada. Y por ejemplo lo que vamos a hacer es data y partición de archivos o segmentación de archivo. Vamos a colocar grupos basados en el número de máquina. Y ok. Para realizar esto, vamos a hacer uso del archivo breaks.sap. Entonces, stop. Vamos al editor de datos. Y, a ver, recordamos, ¿cómo vamos al cuadro de diálogo de bienvenida? Al diálogo de bienvenida. Archivo. Diálogo de bienvenida. Clic en diálogo de bienvenida. Archivos de muestra. Y buscamos breaks.sap. Bajamos y encontramos ahí, al inicio, entre los primeros archivos, breaks.sap. Lo marcamos, un clic, y luego clic en abrir. Entonces, compartimos esta nueva salida, máquina y freno. ¿A dónde habría que ir? Datos, segmentar archivos, seleccionamos número de máquina, primero seleccionamos organizar los resultados por grupos, porque recordemos que eso estamos buscando. Estamos buscando analizar lo que ocurre con cada máquina respecto del umbral de 322 milímetros. Por eso seleccionamos organizar los resultados por grupos. Y luego de eso seleccionamos número de máquina, que nos indica qué máquina o a qué máquina estamos haciendo referencia. Grupos basados en un número de máquinas. Y clic en aceptar.
Ok. Ya hemos hecho la separación o hemos tratado a cada máquina como una muestra separada para justamente realizar el análisis que estamos buscando. Ahora, clic en Testing Sample Means Against Unknown Value. Y ahí nos va a mostrar cómo realizar una prueba T. Analizar, comparar medias y listo. Analizar, comparar medias. A ver, vamos a hacer ello entonces. Share. Vamos a los datos. Analizar. Comparar medias. Analizar. Comparar medias. Prueba T de una muestra. Variable de prueba. Decimos es el diámetro del disco, ¿verdad? Eso es lo que se está evaluando en el Departamento de Control de Calidad. Pasa al otro cuadro. Valor de la prueba, 322 milímetros, ¿verdad? Opciones. Intervalo de confianza le podemos decir al 90%. Esto tiene que ver con el nivel de significancia. Si por ejemplo, el nivel de significancia, que es el error, la probabilidad de cometer el error tipo 1, se hace más grande, entonces la probabilidad de cometer el error tipo 2 disminuye. Vamos a entrar en esos detalles en las clases siguientes. Por ahora le vamos a dar el valor de 90, y eso reduce la probabilidad de cometer el error tipo 2, que es aceptar una hipótesis nula cuando es falsa, en realidad. Continuar y clic en aceptar. Ok. Listo. Bueno. Por el día de hoy vamos a avanzar hasta este punto. Y la recomendación es que podamos seguir explorando dentro de los diferentes componentes de la estructura de ayuda que tiene el SPSS. De esa forma podemos ir mejorando nuestra destreza con el empleo de esta potente herramienta, a la par que vamos a ir aprendiendo más aspectos teóricos que nos ayuden a especificar adecuadamente con qué niveles de significancia deseamos trabajar, con qué potencia con qué potencia deseamos determinar, y eso nos va a ayudar a tener un mejor soporte desde la parte teórica, y combinado con la destreza técnica ya sea de utilizar sintaxis o de manejar adecuadamente los cuadros del diálogo, nos va a permitir hacer análisis de forma más ágil y más eficiente. Eso sería todo por el día de hoy. Entonces, muchas gracias a todos. Espero haberlos podido ayudar con sus preguntas. O si gustan, si tienen alguna consulta adicional, pueden realizarla. Ok, parece que está. Todo está claro, creo. Ok, ya, está bien.
Bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Te dejo ahí. Buenas noches, sí, sí, buenas noches, gracias. Buenas Buenas noches, gracias. Gracias. De cualquier cosa vamos a estar pendiente, por favor, comunicación cualquier duda, cualquier consulta por todos los medios que tenemos, ya sea en Classroom, ya sea en WhatsApp, ya estaremos atentos. Vamos a subir de acá en media hora, cuando ya termine de procesar el video de hoy día, de la clase. Buenas noches, excelente. Buenas noches con todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, estimados.